Hola a todos, soy Andrés Pérez, vuestro Sherpa de marca personal. Y esta semana quería contaros algo que me sucedió hace unos días. Resulta que que está relacionado con un post que escribí hace también unas semanas, ¿no? Resulta que me invitaron y asistí a una conferencia en la que, bueno, pues un directivo de uno de los portales de empleo más importantes, bueno, pues daba una charla sobre, bueno, pues sobre su tema, sobre cómo buscar empleo y sobre la situación un poco cómo estaba una vez que digamos, ha explotado la crisis, ¿no? Y es curioso, había dos cosas que me llamaron la atención. Por un lado era, digamos, el enfoque que hacía como que la única salida de un profesional es buscar un empleo. Es que te empleen, es buscar un hueco, es, digamos, prácticamente mendigar un sitio, mendigar un puesto de trabajo, digamos, bueno, pues para poder vivir, ¿no? Bueno, entiendo que es su labor porque está, digamos, es el responsable o es uno de los directivos de un portal de empleo y es su trabajo y es su negocio y nosotros somos su materia prima, ¿no? Pero la otra era, hablaba un poco de cómo digamos, el otro lado de la mesa, los que seleccionaban, los responsables de recursos humanos, cómo estaban respirando con alivio, bueno, pues con respecto a hace 6 meses o hace 8 meses o antes de que empezase la crisis. Decía que había pegado un giro radical, es decir, antes se estaba mendigando el talento, antes se estaba buscando profesionales, se estaban todo el día quejando de es que llegan y entonces me preguntan por el horario y todas estas cosas, y de repente es como si se hubiese dado la vuelta a la tortilla. Es como, no lo dijo, yo no sé si lo llegó a decir explícitamente, pero prácticamente estaba diciendo que se estaban frotando las manos y estaban diciendo, bien, todos estos jovenzuelos de la generación X, la generación Y, todas estas cuestiones, digamos que nos las han hecho pasar canutas, bueno, pues vamos a ver ahora lo que ocurre ahora que se ha dado la vuelta a la tortilla. Y eso me hace pensar determinadas cosas, es decir, nos han estado dando la lata con el compromiso, con incluso la responsabilidad social corporativa, qué buenos somos y tal. En el fondo lo que han estado haciendo durante todos estos años es tratando de vender la moto sobre lo buenos que son, sobre lo bien que nos tratan y tal. Pero en el momento en que otra vez se han vuelto las tornas y se está produciendo una situación un poco complicada, digamos que volvemos a las malas costumbres, ¿no? Y a mí esto no me parece, bueno, no me parece ni bien ni mal, me parece que la realidad es la que es y punto, ¿no? Lo que pasa es que aquí llegamos un poco a la cuestión un poco que yo quiero plantear. Vamos a ver, que no nos vuelvan a soltar el compromiso, que no nos vuelvan a hablar del contrato psicológico, porque eso, digamos que poco a poco, tras las sucesivas crisis, ha ido desapareciendo, se ha ido rompiendo y no hay ningún problema, ¿vale? Pues ya está, lo aceptamos y punto. Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, o por lo menos introducirnos ya de una puñetera vez, la idea de que somos profesionales, de que lo que estamos haciendo es vender nuestro trabajo y de que la empresa que tenemos delante no es más precisamente que otra empresa que contrata nuestros servicios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es no estar obsesionados por conservar el empleo, no estar obsesionados por conseguir un empleo, sino que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a pensar como proveedores de servicios que tenemos y nuestra función es obtener ingresos, es decir, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad con nuestras familias, con digamos, con nuestro entorno, incluso con nosotros mismos, no es tener un puesto de trabajo, sino mantener unos ingresos que nos permitan obtener los recursos que nos van a permitir, ya digo, mantener a nuestra familia o obtener las cosas que nosotros queramos. Entonces hay que empezar a romper con esa mentalidad de empleo, con esa mentalidad de empleado, con esa mentalidad de puesto de trabajo, que es 1.0 en la que tú, digamos, mendigabas un puesto y otros a lo mejor lo aceptaban. No, tú eres un profesional que estás en el mercado, tú eres un profesional que tiene que mantener la empleabilidad, no el empleo, que es diferente. Tienes que mantenerte como un profesional activo, como un profesional valioso, como un profesional que puede ser contratado independientemente del tipo de contrato que tengas. Si es una nómina, si es un contrato como freelance o lo que sea. Lo que tienes que hacer es mantener la empleabilidad, mantener tus fuentes de ingresos o generar nuevas fuentes de ingresos independientemente del tipo o del el nombre administrativo que se le ponga a tu trabajo, ¿no? Y ya digo, no se trata de, no va a haber nadie que nos vaya a salvar, olvidaros de los sindicatos, a los sindicatos les interesa incluso tanto como a la empresa el mantener esta política de empleados, es decir, cuanto menos personas seas y más grupo o más colectivo seas, más le va a interesar a los sindicatos, a los que se supone que te defienden. Si eres un profesional con nombre y apellidos, a los sindicatos no les interesa. Entonces ya digo, no va a venir ni papá sindicato, ni papá empresa, ni papá gobierno a salvarte, ¿no? Y ya digo, no es una cuestión de ir con nadie o contra nadie, sino simplemente se trata de empezar a pensar por ti mismo y empezar, bueno, pues ya te digo, como decían en El Padrino, no es nada personal, son solo negocios, ¿no? Y ya digo, yo me quedaría con esta idea que comentaba hace unos días en el blog. No te obsesiones por mantener el empleo. Lo que tienes que hacer es aumentar tu capacidad de generar y obtener ingresos. Que entras en una compañía, son fantásticos, te tratan como te tienen que tratar y estás súper contento, pues a lo mejor te tiras ahí toda la santa vida y habrá una relación,
de absoluto compromiso, pero no te obsesiones por eso. Es decir, ojalá tengamos la suerte de encontrar y trabajar en un sitio donde podamos hacer lo que nos gusta, donde podamos utilizar nuestra pasión, nuestros gustos, pero bueno, mientras eso ocurre, ya digo, preocúpate por tus ingresos y no te preocupes tanto por conservar el empleo, porque eso ya no depende tanto de ti, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Ya digo, quizás he sido hoy es de esos vídeos vehementes, pero la están cambiando las cosas y cuando termine esta crisis yo creo que si quedaba todavía un pequeño vínculo de compromiso entre empresas y profesionales se ha roto y bueno, pues entraremos en otro sistema en el que nos dedicaremos a intercambiar servicios y productos, ¿no? Y nada más, aquí lo dejo, que hoy creo que me he enrollado un poquito más y bueno, pues hasta la próxima. Un saludo.